El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Una de las formas más comunes que tenemos los seres humanos es la del autocastigo o la de estarse recriminando por sus propios errores. Esto es un maltrato psicológico y vamos a revisar hoy por qué nos centramos tanto en ese tipo de maltrato. ¿Por qué? Porque quizá le parece más fácil cuestionarse o autoinsultarse y recriminarse por ciertas situaciones, pues no sabemos, pero lo más probable es que eso es lo que está ocurriendo. No podemos tratarnos sin piedad y es que realmente no se tiene ningún tipo de autocompasión cuando se trata de nosotros mismos porque hayamos cometido un error. El cerebro humano tiene la capacidad de centrarse solamente en eso y cuestionarse, criticarse, tratarse mal, pero también tiene la otra condición y es mirarse desde afuera cómo se está tratando, cómo se está automaltratando o cómo puede corregirse. Así que podemos mirar desde afuera la manera de corregirnos sin tener que estarnos tratando mal y eso lo vamos a revisar muy bien para que aprendamos a quitar toda esta autoinstrucción negativa que tenemos en ciertos comportamientos. Por desgracia, una de estas o de estos comportamientos que ocurren en los seres humanos viene porque es la manera más fácil de salir de una situación en lugar de tener pues una retroalimentación formadora. Digamos que es muy incisivo el comportamiento de tratarse mal. ¿Por qué ocurre tanto eso? Es muy probable, por supuesto, que se haga a veces sin darnos cuenta porque el patrón ya está creado, es decir, es la manera en que el cerebro reacciona porque es lo más fácil de momento. También porque los desaciertos, quizá a muchas personas el autocriticarse tan negativamente lo ayuda a tomar decisiones disque más correctivas, pero realmente no pasa. Este es un tipo de autocastigo o de autoagresión que finalmente termina haciéndonos unas personas mucho más inseguras y más vulnerables a cometer más errores. ¿Por qué puede ocurrir? Hay dos aspectos importantes que podemos considerar y uno es el patrón educativo, es decir, vimos en casa que era la manera de corregir cuando se cometía un error, pues más duro se trataba a la persona o a sí mismo, los mismos padres o hermanos mayores, tíos, bueno, en fin, personas mayores de casa pudieron tener ese modelo de tratarse mal cada vez que cometían un error o con los pequeños siendo tan duros. Y el otro es el sentimiento de culpa inconsciente que nos hace tener un lenguaje negativo por allá en nuestros pensamientos y siempre juzgándonos por haber cometido un error de una manera muy severa de castigarnos es esta. Revisemos algunas señales que existen para saber si nosotros estamos haciendo esa autocrítica negativa. Las señales de una autocrítica excesiva. Es posible que fijarte demasiado en tus propios defectos sea algo que consideras perfectamente normal. Incluso, no te das cuenta de lo que haces con frecuencia. ¿Cómo saber entonces si estás cayendo en un patrón autodestructivo o solo quieres ser consciente de tus errores? Las siguientes son señales de que te criticas en exceso. 1. Culpa latente. Siempre que ocurre algo negativo, piensas que pudiste haber hecho alguna cosa para evitarlo. 2. Generalizas tu propia conducta. No soy capaz de hacer nada bien. O siempre se me salen las situaciones de las manos. El tercer aspecto es tener, por ejemplo, una exigencia muy alta. Entonces las personas se ponen metas muy altas o quieren tener comportamientos con unos resultados demasiado positivos o demasiado vistosos que los haga poner muy en alto y eso pues es muy difícil de cumplir. Entonces por eso se autolesiona la persona. O también cuando tenemos algo importante que hemos logrado, así sea pequeño o sea muy grande, la persona no se felicita, no se reconoce a sí misma que ha tenido un logro y que lo ha podido realizar y realmente los primeros que tenemos que darnos cuenta de eso somos nosotros
nosotros mismos porque ya nos hemos puesto metas que son realmente realizables. O porque el otro aspecto es porque tenemos, digamos, unas ilusiones muy grandes, somos muy fantasiosos, soñamos demasiado y por supuesto que no lo podemos tener. Otro aspecto es el pensamiento dicotómico, es decir, vamos en blanco y negro, es decir, o soy bueno o soy malo y tendemos a que si no lo logramos, pues entonces soy el malo y empiezo a darme mucha palabra negativa, insultos. He conocido personas que se dicen cosas muy, pero muy desagradables, muy soeces y esto no es justo consigo mismo. También porque se le teme a los riesgos, entonces las personas quizás no quieren temer a los riesgos y no se ponen metas también que son realizables porque existe ese lenguaje de no soy capaz, en muchos momentos he perdido y yo para eso no sirvo y la persona no toma el riesgo. O que piensa, por supuesto, en no perdonarse cuando ha cometido un error y eso es básico. No vivimos en función de cometer errores, pero sí en que cuando los cometamos nosotros mismos tenemos que perdonarnos así como perdonamos a los otros. Definitivamente la autocrítica se hace porque nosotros queremos ser personas perfectas y de ahí a lograrlo hay una distancia supremamente muy grande. Revisemos entonces cuál es la salida cuando tenemos estos patrones tan inadecuados. El camino de salida. La autocompasión. La autocompasión es una palabra injustamente estigmatizada, pues suele asociársele con el victimismo. Nada más errado. Ser compasivo con uno mismo es casi un deber. Significa solidarizarnos con nosotros mismos, adoptar una actitud comprensiva frente a nuestros errores y perdonarnos con espontaneidad y alegría. La autocompasión no te lleva a ser más permisivo con lo que haces. Todo lo contrario, si fortaleces la imagen que tienes de ti mismo y en lugar de fijarte demasiado en tus propios defectos, decides simplemente dejarte ser. Es muy probable que obtengas mayores logros en todos los aspectos de tu vida. La autocompasión es un deber de actuar primero contigo mismo y luego con el otro. Está por encima de la empatía. Y finalmente un aspecto que debemos tener muy en cuenta y un lenguaje y también como una sensación de ese valor que le entregamos a los otros, empecemos por nosotros mismos y es la práctica de la autocompasión. Nosotros debemos entender que somos tal cual otro ser humano que se equivoca. ¿Por qué queremos ser perfectos si no lo podemos lograr? Es bueno identificar cuáles son los límites que yo puedo tener de hacer o no hacer algo. Y yo digo, bueno, yo definitivamente es que he intentado muchas veces hacer eso y no tengo la habilidad, pero ahí con cariño. U otras, no, yo en eso soy muy bueno y voy a practicarlo y en eso me puedo poner una meta alta y por supuesto que me va a ir bien. Y también decir, bueno, yo pensé que esta vez lo podía lograr, pero no lo logré, está bien, lo intentaré en otro momento. Eso se llama autocompasión y buen trato que nos ayudará a ser más seguros para poder emprender nuevamente, caer y levantarnos cuando sea necesario, porque hasta el último día de nuestra existencia estamos en formación y nuestro cerebro y nuestra madurez emocional está en proceso. Bienvenidos a mi consultorio.